Wow, Mariana, pues eso que acabas de decir de la valentía de educar a las chicas para que, pues para que tomemos riesgos, para que todas tomen riesgos y en vez de tener miedos, pues seamos más valientes y atrevernos. Eso es súper importante, creo que es un consejo valiosísimo. Y si me permites continuar con estas preguntas y esta sesión que se está Claro. poniendo muy buena, la verdad. Yo estaba leyendo la otra vez un informe de la OCDE en donde justamente platicaban que pues, la participación económica pues, era muy dispar entre hombres y mujeres. Los hombres tienen una participación económica del 80% y las mujeres solamente de un 40%. Entonces ahí, pues ahí tenemos todavía mucho trabajo que hacer para ser parte de esto. Entonces, justamente en esa pauta, en esa experiencia como mujer emprendedora que ya nos has platicado de Avantare, ahí a lo mejor hubo alguna, más bien, ¿cómo surgió la idea de ser socia fundadora de Avantare? ¿Te enfrentaste a algún obstáculo? Les cuento. Pues la idea de fundar Avantare surgió justo en el año 2000. Acabamos de pasar el famoso susto, que no pasó nada, del año 2000. Y en ese entonces yo tenía a mi cargo la gerencia de calidad y procesos en Tecnosys IBM. Ya nos había comprado IBM. Y en diciembre del año 99 habíamos logrado que Tecnosys se evaluara en el nivel 3 de CMMI, de software CMM, perdón, no era CMMI, era software CMM, y pues fue la primera empresa en México y en Latinoamérica que lo logró. Entonces, la idea surgió, y les cuento un poquito de esa historia, porque nosotros para lograrlo contratamos una consultoría que vino de España, porque el modelo es complicado, es un modelo como cualquiera, es un modelo abstracto, y no hicimos, en Estados Unidos había varias empresas, pero a lo que nos enfrentamos es que no toda nuestra gente hablaba inglés, y bueno, pues eso lo complicaba todo, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de eso empezamos a analizar, vimos que era un buen nicho de mercado, y adicionalmente, bueno, pues algo que no había en México era justamente todo el tema de pues empezar la evangelización de todo lo que era la mejora de procesos en México, ¿no? Y bueno, pues que era muy importante, empezaba todo este tema y este boom de las fábricas de software, y era muy importante que las empresas empezaran a desarrollar software con calidad, ¿no? Entonces, pues lo que empezamos a hacer es, en ese entonces, dos de los directores y ex socios de Tecnosys y yo empezamos a hacer un business case, ¿no? De cómo constituir Avantare, que por cierto todavía ahí lo guardo, ¿no? Hicimos varias corridas, y ver la posibilidad de crear una empresa justamente que estuviera dedicada a brindar servicios de consultoría en todo lo que es mejora de procesos de software. Y bueno, pues finalmente empezamos a trabajar en eso, ¿no? Y tomamos la decisión, ¿no? Como un grupo de personas que trabajamos en la IBM, pues decidimos, ¿no? Darnos a esta aventura, ¿no? De dejar una posición segura, ¿no? En IBM, y decidir ser empresarios, ¿no? Y por eso le pusimos el nombre de Avantare, ¿no? Que viene de avanzar. Por ahí le pusimos, o tratamos de hacer unas derivaciones. Uno de los socios le gustaba un poco el italiano y trató de hacer unas derivaciones, y bueno, pues los dominios, sobre todo para la página web, estaban ocupados, y bueno, pues por eso quedó Avantare, pero viene de avanzar, ¿no? Y también relacionado con mejora de procesos. Y éramos 4 socios y yo, ¿no? Bueno, en total 4 socios hombres, perdón, 3 socios hombres y yo, una mujer. Y más adelante se incorporó Elia Almeraz, que es mi socia actual, solamente somos nosotras dos. Ella se había ido a estudiar una maestría a Francia, ella también estaba en IBM, pero en ese momento había tomado la decisión de irse a estudiar su MBA a Francia. Para mí también esa época era complicada porque yo estaba estudiando también mi maestría en el TEC,
Y fue, bueno, cuando ella regresó, fue que se incorporó a Avantare como socia y como consultora también. Y bueno, pues después tuvimos varios cambios de socios, ¿no? Él entró, otros de los socios salieron. Y bueno, pues así fue como surgió Avantare. El camino no fue fácil, ¿no? Que es parte un poquito de los retos que tú decías, Lili. Habíamos hecho corridas y habíamos hecho el mejor escenario, el peor escenario y demás. Yo creo que de las cosas más complicadas es que conseguir el primer cliente al inicio fue muy difícil. Nosotros primero llegamos así súper orgullosos y decíamos, este es nuestro currículum, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hicimos en Tecnosys, esto es lo que hicimos en IBM. Pues sí, pero ¿cuál es la historia de Avantare? ¿Cuáles son los clientes que ha tenido Avantare? Pues comercialmente no teníamos ninguna historia de éxito, ¿no? Entonces te decían, pues qué bueno, felicidades, esto hiciste en IBM, qué bueno. Porque además, después muchas de las cosas que nosotros habíamos hecho en Tecnosys, yo repliqué varias cosas en IBM Brasil y varias prácticas también se adoptaron para IBM Guadalajara, pero pues eso a los clientes no les importa, ¿no? Es decir, pues, ¿qué te está respaldando a ti como Avantare, ¿no? Entonces, conseguir el primer cliente fue realmente complicado, ¿no? Sobre todo, pues, no había la facilidad que hay hoy en día de las redes sociales y el que tú pudieras darte a conocer a través de un marketing digital, ¿no? Entonces, era realmente complicado. Pero finalmente, pues bueno, pues fue tocar varias puertas y un poco pues con el conocimiento que tenían también los otros socios de contactos. Y bueno, pues surgió nuestro primer cliente, que fue GE de Demesis. Y bueno, pues con ellos también los llevamos a que obtuvieran su nivel 3 de CMMI, ¿ya? Y bueno, pues entonces eso ayudó mucho porque ya tenías una propia historia de éxito, ¿no? Eso, digamos, con respecto a la parte comercial. Con respecto a la parte financiera, pues también el que llegáramos a un punto de equilibrio no fue fácil, nos llevó más o menos como unos 3 o 4 años. Los gastos, había gastos mínimos porque era algo que cuidábamos mucho, ¿no? Todo lo que es la parte financiera, ¿no? La empresa era en ese entonces pequeñita, ¿no? Teníamos gastos, pero los ingresos también eran prácticamente cero. Y en ese entonces, bueno, pues éramos, los que éramos socios también, la mayoría trabajaba en la empresa y pues la nómina era prácticamente, para nosotros, era pues totalmente simbólica, ¿no? Entonces ahí, la verdad, el apoyo que recibimos de nuestras familias, pues era muy importante, ¿no? Porque pues ibas a trabajar por el gusto a la camiseta, ¿no? Porque en realidad es que no percibíamos prácticamente ningún ingreso. Sin embargo, era algo que nosotros ya habíamos visualizado y lo habíamos puesto sobre la mesa y decíamos, pues esto puede presentarse así, ¿no? En ese entonces, afortunadamente no nos tocó vivir una época de crisis, ¿no? Pero no sabes, ¿no? O sea, igual ahorita se presentó una pandemia y pues no era algo que alguien hubiera visto, ¿no? Entonces, y bueno, también algo que nos tocó picar un poco de piedra es nosotros pensábamos los procesos, las mejores prácticas, el que esto lo adopten las fábricas de software va a ser un boom, ¿no? No fue tan rápido, ¿no? Ese tema de evangelización y de llegar a convencer a la industria de que era algo necesario no fue tan sencillo, ¿no? Entonces, en realidad fue hasta que empezamos nosotros a trabajar con Secretaría de Economía, me acuerdo muy bien en la mesa de trabajo 6, que empezamos a trabajar con la doctora Hanna Octava, en donde se vio la necesidad de que México alcanzara niveles internacionales de capacidad de procesos, y que por ahí surgió el modelo Moprosoft, ¿no? Nosotros en Avantare trabajamos en el modelo Valprosoft, ¿no? Que es con el cual se evalúa Moprosoft, y en las pruebas controladas fue que se empezó a hacer a través de Secretaría de Economía como este tema de evangelización, ¿no? Entonces eso también ya nos empezó a ayudar un poquito más para que la industria fuera un poquito más receptiva de que se necesitaba un modelo y que realmente se necesitaban implantar buenas prácticas para todo el tema de ingeniería de software, para todo el tema de hacer y desarrollar software con calidad. Pero al principio no fue fácil, ¿no? Estoy hablando de hace 20 años en donde te decían CMM, ¿con qué se come? ¿Qué es eso de software CMM? Entonces eso costó mucho trabajo.
Y nosotros pues éramos bien positivos y todos bien contentos de que las cosas iban a salir fácil y rápido. Y no es cierto, o sea, muchas veces cuando eres empresario o cuando eras empresario hace 20 años, pues tenías que ser perseverante, resiliente y darte cuenta de que pues no ganas, no comes y no duermes, ¿no? Claro, eso va cambiando y tienes que aprender muchas cosas sobre la marcha y aprender a balancear, ¿no? Y sobre todo creo que algo que a nosotros nos sirvió mucho es que teníamos cosas bien claras, ¿no? Hay cosas que nosotros establecimos y dijimos, aquí la nómina se paga sí o sí, aunque tú no comas, ¿no? O sea, tú como empresario, ¿no? Y no importa, hay cosas que se tienen que hacer y principios éticos que tú tienes que seguir y nosotros como socios establecimos cosas muy importantes, ¿no? Como desde tu planificación estratégica, misión, visión, valores, ¿no? Cosas que siempre han prevalecido en la empresa que para nosotros son muy importantes y que además constantemente los estamos revisando y los estamos renovando y además los aplicamos, ¿no? Entonces, para nosotras, en este caso, ¿no? Para Elizabeth y para mí son fundamentales. Gracias, Mariana. Y bueno, con base en todo el camino que nos cuentas que has recorrido, los retos a los que se enfrentaron tú y tus socios en términos de clientes, de apoyo familiar, de tener un modelo que te diferencie, ¿no? En el mercado, la evangelización, las buenas prácticas para, a fin de cuentas, poder avanzar. ¿Qué retos tú percibes para las mujeres emprendedoras de hoy en día? Bueno, pues son varios. Yo creo que muy importante el que siempre estén cerca de su gente, preocuparse por ellos. Y justamente yo platicaba con Marisela Sánchez esta semana y comentábamos, ¿no? Cuando tú asumes el rol de fundador o fundadora de una empresa, no es solamente que tengas cierto número de colaboradores, sino entonces te vuelves responsable de sus familias, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto muy, muy importante y es un reto que tienen que asumir las nuevas emprendedoras, ¿no? Igual estar cerca de los clientes, ¿no? Yo creo que también ese es un reto importante, ¿no? Que se aseguren de visitarlos, de que están satisfechos. Me tocó también escuchar una plática de Laura Frías que me gustó muchísimo, que justamente ella decía que un diferenciador muy importante de Amazon es eso, ¿no? Que decía, no importa, Amazon te cambia lo que te tenga que cambiar con tal de que tú como cliente estés satisfecho, ¿no? Y que ella decía que es algo que le gustaba mucho y que marcaba la diferencia de Amazon, ¿no? Entonces, lo tomo de ahí, ¿no? De lo que ella menciona. Cuidar mucho la liquidez de la empresa, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Matemáticas básicas, no puedes gastar más de lo que tienes. Y otra cosa es muy importante, no tenemos que ser mejores que la competencia, simplemente tenemos que ser diferentes. Hay que saber buscar cuál es nuestra ventaja competitiva, estarnos analizando constantemente y pues siempre la mejora continua. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Algo que yo creo que también es fundamental, y eso es para cualquier cosa que hacemos, tener pasión por lo que estamos haciendo. Si no te gusta, cámbiale porque tienes que levantarte todos los días feliz de lo que vas a hacer. Y siendo empresario, la verdad es que sí tienes que tener tolerancia a la frustración, entonces esa pasión es algo que tiene que ser lo que te impulsa todos los días, ¿no? Algo que también me parece que es un reto importante para las mujeres emprendedoras y hoy lo vemos mucho con ustedes los millennials, es aporten a su entorno. Yo creo que eso es importante. Y algo básico, no se vale empresarios ricos y empresas pobres. Cuando empiezan a tener utilidades en su empresa, yo les aconsejo reinviértalas en su propia empresa, por lo menos durante los primeros 5, 8 años y van a ver una gran diferencia, porque sobre todo eso te permite enfrentar crisis como las que tienes hoy en día, ¿no? Porque si no, entonces, pues lo que va a suceder es que no vas a tener cómo, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? Que realmente pues puedas tener esas utilidades reinvertidas y que además te sirve porque pues si tú reinviertes en la empresa crece, ¿no? Entonces esos veo yo como los retos principales para las emprendedoras hoy en día.
Wow, bueno, esto me gusta, me impacta bastante porque justamente estaba en un festival de emprendimiento que se está organizando virtual y hablaba mucho en una charla de eso, ¿no? De que empresas lideradas por mujeres o que generan ganancias económicas, estas retornan en su mayoría a las familias y comunidades, y eso es algo que mencionas, Mariana, de aportar al entorno y además pues hacerlo con pasión, ¿no? Porque pues muchas veces las cosas tal vez no van a salir como uno quiere, pero la idea es seguir avanzando. Entonces, en esa, pues en esas palabras desde tu posición, en la toma de decisiones y liderazgo, ¿cómo podemos contribuir a que haya más mujeres emprendedoras en tecnología, por ejemplo, donde tú emprendiste? Pues vuelvo al mismo tema. Yo creo que justamente teniendo estas iniciativas como la que están haciendo ustedes, ¿no? Teniendo estos espacios en donde podamos platicar todas estas experiencias, compartirlas, ¿no? Que son experiencias de la vida real, ¿no? Como mencionabas, estas charlas, ¿no? En donde no solamente platiques pues lo padre que te ha ido, sino también pues las cosas y los retos a los que te has enfrentado, ¿no? Volvemos al unidas somos más fuertes, ¿no? Yo creo que conocer y pertenecer a las comunidades es muy importante, ¿no? Porque finalmente pues ahí sabes qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que algo que hoy hay en día y que es muy bueno son todos estos programas de incubación, de emprendimiento, ¿no? Hay apoyos para fundar empresas, ¿no? Que no solamente está dando a veces la Secretaría de Economía o los gobiernos locales. Y yo creo que es importante. Antes no había, no creo que para el tema de los startups hay muchas cosas. A nosotros en Amity nos tocó participar en un proyecto que hizo Fundación Televisa, que estuvo muy interesante, en donde hace bootcamps, justamente para todo el tema de las startups. Y algo en lo que contribuyó Amity fue muy interesante porque había varias empresas que presentaban sus proyectos. La verdad es que como startups, cosas muy, muy interesantes. Y bueno, Fundación Televisa apoyaba a los finalistas. Y en Amity la tarea que hicimos es los diferentes consejeros les dábamos una serie de mentorías en diferentes aspectos, ¿no? Tú elegías sobre qué puntos les podías dar esas mentorías y entonces apoyábamos a los jóvenes emprendedores, pues a lo mejor en la parte financiera o en la parte de procesos o en la parte de marketing, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden acercar, pueden buscar todo ese tipo de iniciativas que hay, ¿no? Y yo creo que eso puede ayudar muchísimo porque finalmente es una base muy importante y es una base sólida que te puede ayudar de una forma pues muy importante porque además es como dicen, ¿no? Es un empujón y es un push muy importante para que sepas más o menos por dónde, ¿no? Porque pues es una brújula que te va a dar un elemento fundamental para poder empezar tu propia empresa, ¿no? Entonces, por lo menos en temas de capacitación, en temas de trámites, en temas de si alguien te dice, ¿sabes qué? Mira, esto no va por ahí, pues no lo hagas, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese tipo de consejos y de apoyos que puedas recibir como fundador y como empresario son súper importantes. Gracias, Mariana. Y ya nada más para cerrar, ya nos mencionaste el decálogo del emprendedor para la época, ¿no? De la transformación digital en la que vivimos. Y hablando de eso, pues nuestro sector es muy dinámico, es transversal a todas las industrias. Estamos inmersos en una transformación digital que no da marcha atrás. Y pues para nosotros la tecnología es un habilitador de muchas otras cosas más, ¿no? Y en términos de talento, yo quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que podemos fomentar la diversidad y la inclusión para justamente lograr la transformación digital para que nadie se quede atrás? Yo creo que es un tema fundamental también, Laura, me parece
un punto crucial. Justamente, como bien dices, nuestro sector afortunadamente es transversal, y yo creo que ahí hay un compromiso bien importante para que llegue a todos los rincones de nuestro país y que sea un habilitador muy, muy importante. Y yo creo que ahí se necesitan, pues 4 pilares muy importantes. No necesitamos el tema del gobierno, la academia, la industria, pero yo creo que también necesitamos, para este tema de diversidad e inclusión, pues el granito de arena de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y me parece que estos temas de diversidad y de inclusión son súper importantes porque, bueno, está comprobado, ¿no? En términos de estudios y de cifras, que a mayor diversidad, pues también una empresa puede ser mucho más innovadora, puedes retener el talento. Desde luego, tu cliente va a tener mucha mayor satisfacción. ¿Por qué? Pues porque va a estar trabajando con un equipo mejor, ¿no? Aquí, bueno, pues sin lugar a dudas mencionar la gran labor que está haciendo Ideatic a través de Canietti, ¿no? Con todo su tema, muchas más personas, y creo que eso es muy importante, ¿no? Aquí creo que el reto más importante es que tanto la diversidad como la inclusión realmente se manejen de manera conjunta, ¿no? Muchas veces se confunde y se habla de diversidad e inclusión como si fueran un sinónimo, pero en realidad expresan realidades diferentes. O sea, sí están súper vinculadas, ¿no? Pero realmente cuando estamos hablando de diversidad, nos referimos realmente a un número, y estamos hablando de incluir a personas de edades diferentes, de identidad de género diferentes, de preferencia sexual, de habilidades o de capacidades diferentes, etnias, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión, ¿no? Que también es mucho donde creo que debemos de mejorar, es de poder crear ese impacto y crear ese sentido de pertenencia, y que las personas que trabajan dentro de una organización se sientan bien recibidos y que se sientan cómodos y se sientan respetados, que es lo que he escuchado que dicen mucho en las comunidades, y que tú puedas ser tú mismo, ¿no? Que no importa cómo llegues vestido y cómo estés, pero que te sientas bien en la organización. Entonces, creo que todavía hay mucho por hacer, sí, a nivel empresa, porque además, y es donde me gustaría enfocarnos, porque la tercera parte de nuestro tiempo, y hoy en día creo que con la pandemia más, paréntesis, ¿no? Pasamos dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que el que se puedan crear dentro de las organizaciones, sí hay muchos temas de códigos de ética, políticas, códigos de conducta, ¿no? Pero yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Y en todo este tema, como bien decías, Lau, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Porque realmente la inclusión es muy amplia, ¿no? Igual que el tema de la diversidad, por eso hablo de que se trabajen en paralelo. Hay organizaciones que tienen comités de bienestar, ¿no? En donde participa mucha gente y dices, ¿cómo te hago para sentirte bien recibido y que te sientas a gusto, ¿no? O sea, como si realmente estuvieras en tu casa, en donde tú puedes ser tú sin que nadie te haga bullying, sin que nadie te moleste, sin que nadie te falte el respeto. Entonces, creo que eso a mí me parece fundamental. Y bueno, me da gusto ver, por ejemplo, ahora a las generaciones que vienen atrás, ¿no? Yo lo veo con mis hijas que son centennials, que ese chip lo traen como ya más formadito, ya más aceptado, ¿no? El decir, no importa quién eres, no importa cómo eres, no importa qué uses, no importa, ¿no? Y hay otras generaciones como la mía, ¿no? O la de mis papás, en donde todavía tienen como pues muchos prejuicios, y eso todavía es más difícil, pero ahorita en el ámbito laboral hay muchas generaciones conviviendo al mismo tiempo y es difícil, ¿no? Entonces sí tienes que trabajar mucho esa parte para que realmente puedas tener esa inclusión, esa diversidad, ¿no? Y esa equidad, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, aquí también me gustaría mencionar, ¿no? Por lo que hemos venido comentando, que pues también está todo lo que está impulsando el tema de ONU Mujeres, ¿no? Y que aquí trae también nuestro subcomité
de mejores prácticas con Jocelyn García, todo el tema de los webs o los principios de empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Específicamente para hacer todo este tema de que, bueno, pues podamos tener estos temas justamente de equidad salarial, de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Que son los 7 principios, para poder también apoyar, ¿no? Y poder tener estos temas, ¿no? De mejoramiento hacia tener pues unas prácticas más equitativas hacia el tema de las mujeres, hacia las organizaciones, ¿no? Entonces, digamos que desde mi punto de vista son 2 cosas que se podrían trabajar dentro de las organizaciones y que van totalmente alineadas con el tema de nuestra transformación digital. Wow, Mariana, pues ha sido un placer charlar contigo. Nos llevamos mensajes muy especiales, muy profundos, de toda la parte de sentirte tú mismo y que realmente hay mucho que hacer, y desde nuestro comité pues seguimos participando en eventos, llevando la curiosidad a niñas, a jóvenes, a más mujeres, desarrollando alianzas, siendo partícipes, como bien dices, de Ideati, con todas estas iniciativas de la industria, con estrategia de redes y difusión, pero aún quedan tareas pendientes y seguramente vamos a poder seguir desarrollando más en conjunto, ¿no, Lau? Sí, sí, exactamente, Lili. Yo creo que vamos avanzando, pero pues nos queda mucho por delante y yo quiero aprovechar para agradecer a Mariana por contarnos toda su experiencia. La verdad es que la vemos como nuestra mentora, siempre accesible, siempre dispuesta a trabajar con nosotros, a acompañar todas nuestras iniciativas y pues a compartirnos, ¿no? Todo lo que sabes, Mariana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por el apoyo para el subcomité y para todo el comité de AmitiWIT. La verdad, un privilegio poder platicar contigo esta tarde. Oye, al contrario, yo feliz, muy, muy agradecida de esta invitación, de charlar con Lau, con Lili, y bueno, pues muy, muy orgullosa de toda la labor que está haciendo este gran comité de AmitiWIT y cada uno de los subcomités que las integran, y muchas gracias, muchas felicidades.